Talent presenta People Trends a Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 22 de octubre y yo soy Rogelio Segovia. En mi artículo Soledad, el costo oculto laboral de esta semana para el periódico El Financiero, hablo de una perspectiva inesperada sobre las preferencias laborales de la nueva generación de profesionales. Y he de confesarte que este tema me está cambiando algunos sesgos y paradigmas sobre lo que es el trabajo presencial y remoto, pero visto desde la perspectiva de diferentes generaciones. Vamos a ver. Contrario a la creencia popular, muchos jóvenes están optando por el trabajo presencial sobre el remoto, principalmente para combatir la soledad. Una encuesta reciente de la American Psychological Association revela que el 45% de los trabajadores entre 18 y 25 años se sienten solos en el trabajo. Esta soledad representa un costo oculto significativo para las empresas, afectando la productividad y el bienestar de los empleados, y probablemente no nos estamos dando cuenta y no estamos prestando atención a ello. Sin embargo, la generación Z, y esto hay que aclararlo, no busca un retorno completo al modelo tradicional de oficina y creo que no les interesa. Prefieren un enfoque híbrido que combine días de trabajo remoto y presencial, manteniendo un equilibrio entre su vida personal y profesional. Este fenómeno plantea nuevos desafíos para las organizaciones en esta era pospandémica, requiriendo una reevaluación de las políticas laborales para abordar las necesidades cambiantes de la fuerza laboral. Te invito a leer el artículo completo en el periódico El Financiero y que juntos profundicemos en este tema crucial para el futuro del trabajo. Situación de negocios actual. El cierre de septiembre registró una disminución de 10.522 empresas en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional. Esto es preocupante. Las entidades más afectadas son Baja California, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Michoacán, concentrando el 64% de esta pérdida de empresas. La caída se atribuye principalmente a la inseguridad y también a la desaceleración económica. Expertos señalan que estos factores impactan en el empleo, crecimiento e inversión. Nuevo León, por su parte, destaca por generar 823 nuevos negocios, contrastando con la tendencia general de nuestro país. El director de la Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría, alertó de la cautela de inversionistas hacia México debido a las altas tasas de interés e incertidumbre económica y jurídica. Destacó rendimientos bajos en comparación con mercados globales y recelo para asumir riesgos adicionales por parte de los empresarios. A pesar de la mayor actividad bursátil, no se considera esto una tendencia positiva por parte del director de la Bolsa Mexicana de Valores. E inmediatamente después, prácticamente al día siguiente, el gobierno federal respondió. Y en contraste, el gobierno mantiene una visión optimista. Incluso la presidenta Sheinbaum respondió: no coincido con esta opinión. Tengo conocimiento de muchísimas empresas que quieren seguir invirtiendo en nuestro país, dijo la señora Sheinbaum, y destacó el récord de exportaciones y promesas condiciones favorables para la inversión. Habrá que estar atentos. Economía. Datos del Banco de México, de la Secretaría de Economía y del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática, el INEGI, revelan una disminución de la participación de la inversión extranjera directa en México durante 2023, lo que hemos estado platicando con insistencia en los últimos episodios. La inversión extranjera directa representó solamente el 8.3% de la formación bruta de capital fijo, por debajo del promedio histórico del 12%. Es bastante pronunciada esta caída. Este descenso se atribuye al estancamiento de la inversión extranjera directa
y también al fuerte crecimiento de inversiones locales, y aunque la cifra de inversión extranjera directa podría ajustarse al alza, difícilmente alcanzará niveles previos debido al significativo aumento del 36.2% en la inversión total. El Fondo Monetario Internacional insta a México a implementar una reforma fiscal integral para reducir el déficit y la deuda, aumentar ingresos tributarios y crear espacios para inversiones. No olvidemos que el 55.1% aproximadamente de la población económicamente activa está en la informalidad. Esto impide al gobierno incrementar el impuesto sobre la renta, sobre las ganancias, porque ahí no se genera. Entonces, ante todo esto, se recomienda mucho priorizar el gasto público y abordar desigualdades en pensiones. Y adicional, el Fondo Monetario Internacional está advirtiendo sobre una desaceleración económica, proyectando un crecimiento del 1.5% en 2024 y de tan solo 1.3% en 2025, citando restricciones de capacidad y política monetaria estricta como factores contribuyentes. Es muy probable que en un mediano plazo veamos alguna reforma fiscal, aunque sea por ahí un poco disfrazada. Talento. Déjame te hago esta pregunta, a ver, ¿cómo interactúas o cómo deberías interactuar con la inteligencia artificial, específicamente con el chatbot? Y recordarás este meme o este chiste de que cuando la inteligencia artificial tome el control de la humanidad, van a tener cierta clemencia, cierta piedad la inteligencia artificial con aquellos que les hablaban con educación y les decían buenos días y les daban las gracias después de una búsqueda. Pero bueno, más allá de estos memes, estos chistes que se hacen al respecto, el auge de los chatbots de inteligencia artificial ha generado un debate ético sobre la necesidad de ser cortés con estas entidades artificiales. Mientras algunos usuarios tratan a ChatGPT con gran amabilidad, otros lo ven tan solo como una herramienta puramente transaccional. Esta división se refleja en una encuesta que muestra que el 48% de los estadounidenses, según el Wall Street Journal, considera importante ser amable con la inteligencia artificial, especialmente entre la generación Z. Y estudios sugieren que la cortesía puede mejorar las respuestas de los chatbots, y empresas como Microsoft advierten que la inteligencia artificial puede reaccionar negativamente ante el maltrato. Esto habla mucho acerca de los algoritmos, es decir, la programación humana que hay o que hubo en su momento detrás de todo esto. Por eso algunos expertos recomiendan la cortesía, especialmente frente a los niños, mientras que otros argumentan que debe haber una distinción clara entre el trato a humanos y a máquinas. Es decir, y también alguna vez lo mencionamos aquí en este espacio y lo dijo el director de Microsoft, que no estemos antropomorfizando a la inteligencia artificial, es decir, que no le estemos dando cualidades de una persona, de un ser humano. Y entonces al distinguir este tema de hablar con respeto o con educación o con buenos modales, más allá de pedir simplemente que haga algún ejercicio o alguna instrucción puntual, pudiéramos estar cayendo en esta antropomorfización. Y el debate se extiende a consideraciones prácticas, con usuarios utilizando la inteligencia artificial para moderar su propio lenguaje en situaciones de estrés o para manejar interacciones difíciles. Algunos incluso especulan sobre posibles beneficios futuros de ser amables con la inteligencia artificial. No lo sé, vayamos viendo. Cultura. Este tema se me hizo muy relevante y cada año tratamos de abordar brevemente lo que sucede, sobre todo en el Premio Nobel de Economía. Y recordaremos que el año pasado estuvimos aquí hablando mucho acerca de Claudia Goldin, que ganó Premio Nobel de Economía por sus investigaciones acerca de diversidad e inclusión en temas de género. Bueno, esta vez creo que también es muy relevante para lo que estamos viviendo, no solamente desde nuestra perspectiva ciudadana, sino también lo que sucede en las empresas, en las organizaciones. Y te cuento que el Premio Nobel de Economía 2024, que fue otorgado a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson
por sus estudios sobre la formación e influencia de las instituciones en la sociedad y cómo esas instituciones determinan la prosperidad de las naciones, lo que presenta un marcado contraste con la situación actual de México. Y mientras la Academia Sueca reconoce la importancia de instituciones sólidas para la prosperidad de un país, ¿qué estamos haciendo en México? México considera una reforma para abolir organismos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Comisión Federal de Competencia. Los laureados, los ganadores del Premio Nobel de Economía, demostraron que las sociedades con un Estado de Derecho débil e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni mejoras. También utilizaron un ejemplo de las ciudades de Nogales, tanto en la frontera con Estados Unidos como en México, para ilustrar cómo las diferencias institucionales impactan el desarrollo, es decir, el detrimento de la población y de la infraestructura en la parte mexicana, es decir, en Nogales, México, frente al desarrollo que existe en Nogales, Estados Unidos. Y todo esto destaca la protección de derechos de propiedad y participación ciudadana que hay en Estados Unidos. Aquí la ironía, y que fue señalado por expertos, es esta divergencia, argumentando, dicen los expertos, que México parece moverse en dirección opuesta a lo que el Premio Nobel reconoce como crucial para el desarrollo económico y social, mientras la Academia Sueca reconoce la relevancia de instituciones sólidas. México propone reformas para abolir estos organismos que te comentaba previamente, el de acceso a la información y el de economía o el de competencia económica. Y también alguna vez te he platicado en este mismo espacio que en una entrevista que me hicieron ya hace 1 o 2 años aproximadamente, me preguntaban si los mexicanos somos o no mediocres, y la verdad es que me tomé ahí unos breves segundos antes de responder y le pedí a quien me estaba entrevistando: vamos a quitar por un momento la palabra mediocre de la ecuación o de la pregunta que me estás haciendo, porque la verdad es que es una palabra muy polarizante y lo que diga nos vamos a quedar ahí, pero vamos a quitarla. Y mejor, le decía yo en aquel entonces, vamos a analizar por qué hay países económica y socialmente exitosos y hay países que no. Mi conclusión era que lo que sucede en nuestro país es que no tenemos un adecuado sistema de competencia, más bien un adecuado sistema de consecuencias y recompensas. Es decir, aquí nunca pasa nada, y cuando no pasa nada, pues no pasa nada. Da lo mismo si haces o no haces caso a una institución, a un marco normativo, porque pues no va a haber ninguna consecuencia, o por el contrario no va a haber ningún reconocimiento. Entonces, ahora que se está ahondando en este tema por los 3 premios Nobel de Economía acerca de la importancia de las instituciones, creo que vale la pena que sigamos estudiándolo, que sigamos repasándolo, y me llevo la tarea de seguir ahondando aquí en este espacio a este respecto y ver cómo podemos seguir construyendo esta idea juntos y cómo podemos irla moldeando y ver si realmente en el país estamos yendo en sentido contrario. Personalmente creo que sí, pero sobre todo poner algunas reflexiones en la mesa y, ¿por qué no, seguir impulsando la participación ciudadana en toma de decisiones, o al menos en conversar acerca de estos efectos que, bueno, ya nos dijeron con puntualidad los 3 premios Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Que no se nos escape. También ya hemos estado abordando desde el año pasado, me parece, y hace unas cuantas semanas lo volvimos a hacer, el fenómeno de la disminución de la población mundial por envejecimiento y falta de nuevos nacimientos. Y creo que por allá de febrero o marzo te compartía por aquí un dato del INEGI que señala que las mujeres mexicanas en edad fértil para el INEGI es de 15 años en delante, deberían de tener al menos 2.1 hijos para mantener la población actual en nuestro país, en México, y solamente están teniendo las mujeres mexicanas 1.6 hijos en promedio. Y bueno, este fenómeno de un menor índice de natalidad, y por lo tanto que por primera vez en la historia de la humanidad empiece a disminuir la población, está afectando no solamente a México, sino también a nivel mundial. Pues te cuento que la semana pasada el Wall Street Journal reportó que los esfuerzos mundiales para aumentar las tasas de natalidad han fracasado a nivel mundial,
a pesar de generosas políticas implementadas en varios países. Naciones como Hungría y Noruega, que invierten más del 3% de su Producto Interno Bruto en programas familiares, no han logrado revertir la tendencia decreciente de su población. También en aquellos países, al igual que aquí con nosotros en México, las tasas de fertilidad permanecen por debajo del nivel de reemplazo, sugiriendo que el fenómeno responde a un cambio cultural fundamental más allá de los incentivos financieros. Y también hace un par de meses aproximadamente escribí en el periódico El Financiero y lo comenté en este espacio de People Trends aquí en el podcast, que en países como Asia, más bien en regiones como Asia y puntualmente en países como Corea del Sur, mucho de este fenómeno de que está bajando el índice de natalidad es simplemente porque las personas jóvenes ya no se están casando y no están contrayendo matrimonio. Y mucho tiene que ver el hecho que conforme van creciendo las personas jóvenes, los hombres nos vamos volviendo mucho más conservadores y las mujeres un tanto más liberales. Entonces, esto que creo que es un error profundo de los hombres de volverse conservadores, porque empieza a haber mucho tema de control y a limitar el actuar de las personas, es lo que está afectando. Pero bueno, sigamos atentos a este tema porque definitivamente va a impactar en dos cosas muy puntuales y ya es un factor estructural. Es decir, va a ser muy difícil que en las siguientes al menos 2 generaciones podamos revertirlo, porque finalmente las personas que van a tener hijos ya nacieron y ellos están decidiendo tener menos hijos, y esto, te decía, va a impactar en 2 fenómenos puntuales. Uno, las tasas de interés a nivel mundial ya no van a bajar, y segundo, ya no van a existir los salarios bajos que históricamente veíamos en algunos países de Asia como China y en regiones de América Latina, México puntualmente, y que hacía que hubiera mucha atracción de empresas por la mano de obra barata. Si deja de haber población o empieza a escasear la población, pues evidentemente ya no va a haber salarios bajos, los salarios se van a tener que ir ajustando, lo cual es benéfico para la población, pero también empieza a impactar a lo que es temas de inflación. Sigamos atentos a este fenómeno. Yo me llevo la tarea de también estarlo revisando y traerlo por acá para estar platicándolo. Disney anuncia planes para nombrar a un nuevo CEO a principios de 2026, estableciendo un cronograma para su prolongada saga de sucesión. James Gorman, ex jefe de Morgan Stanley, será el presidente a partir de 2025, liderando la búsqueda del sucesor de Iger, el actual CEO o director general. La junta considerará a candidatos internos y externos, buscando finalizar una década de incertidumbre sobre el liderazgo de la compañía. Te acordarás, y también lo hemos manejado aquí, lo hemos estado platicando aquí, por eso quise traer esta nota a este espacio de que no se nos escape, que el año pasado, poquito más, 2 años creo aproximadamente, Disney había hecho un cambio de director general, es decir, para sustituir a Iger, que ya había tenido mucho tiempo, y quien quedó como director general tuvo ahí una estancia económicamente turbulenta y fue despedido, y hubo que regresar a Iger. Por eso es positivo, en aquella ocasión el encargado del plan de sucesión del director general era el propio director general, algo que hemos criticado en demasía en este espacio. Bueno, ahora va a estar a cargo de la junta de consejo, puntualmente de James Morgan, quien va a ser el sucesor ahora de Iger. Y bueno que queda en manos del presidente del consejo de administración de Disney, porque, y lo hemos visto con otras empresas, creo que se están descuidando los planes de sucesión, o al menos ha sido en organizaciones mediáticamente muy visibles, y quizá por eso lo tenemos muy presente. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, buscando garantizar derechos laborales a 658,000 trabajadores de aplicaciones digitales. La propuesta incluyó acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, créditos del Infonavit y seguros contra accidentes, respetando la flexibilidad horaria. Se previó un programa piloto en el IMSS para implementar la seguridad social en este sector, es decir, todos los trabajadores de plataformas
plataforma como Uber, estas de reparto de comida, Rappi, etcétera. Y veamos cómo va avanzando este tema, pero creo que hay algunos temas que probablemente no se están contemplando, y sobre esto nos advierte puntualmente y nos explica en su espacio semanal Yeshua Gómez. Así que escuchemos la opinión de Yeshua, Associate Partner de EY, respecto a esta iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en lo que hace a los trabajadores de aplicaciones digitales. La Real Academia de la Lengua Española define la subordinación como sujeción o dependencia de alguien a algo respecto de otra persona. Es decir, esta definición refleja la idea general de estar bajo la autoridad, control o influencia de otra. El elemento clave para distinguir una relación laboral de otros tipos de relación, ejemplo, servicio profesional independiente o autónomo, es precisamente la subordinación. ¿Por qué les platico esto? Esta semana se reavivó la reforma de la que ya habíamos platicado acá hace más o menos un año. Reforma que en realidad no solo se habla acá en México, sino a nivel mundial. La reforma de las plataformas digitales. Según una presentación del gobierno federal, cerca de 658,000 personas prestan servicio a través de plataformas digitales, por lo que existe una preocupación para que, en palabras del gobierno federal, se dignifique el trabajo de estas personas. La iniciativa plantea establecer un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo denominado Trabajo en Plataformas Digitales, en las que, entre otras cosas, plantea a manera de resumen lo siguiente. Primero, el reconocimiento de que las personas que prestan un servicio a través de las plataformas digitales sea considerado como trabajador de estas. También la definición de que el usuario final no será considerado el patrón. Menos mal, vamos de gane. Que el tiempo efectivamente laborado será el considerado desde que la persona acepta la tarea hasta que la concluye. También que el salario puede fijarse por tarea, servicio, obra o trabajo realizado. Además, evidentemente la obligación de inscribir a las personas trabajadoras en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En fin, una serie de reglas que vale la pena observar, pero que podrían irse cambiando según se discuta en el proceso legislativo. A mí lo que más me llama la atención y lo que yo considero lo más retador es que existe un artículo específico en el que se determina que el tiempo de trabajo será definido por la persona trabajadora. A ver, entonces, ¿las personas trabajadoras están subordinadas o no a los patrones? Si sí, ¿por qué no puede el patrón disponer de ellos cuando sea así requerido? Y si no, entonces, ¿realmente se configura una relación de trabajo? Pues ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este espacio, en el episodio de este martes 22 de octubre de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, hay algún tema que te interesa o que quieres que ahondemos, por favor, escríbeme. Puede ser a través de LinkedIn o en mi Twitter en @rogesegovia o directamente mándame un correo en rogelio@humanleader.mx. Muchas gracias por estar en este espacio, por acompañarnos hoy martes 22 de octubre. Yo soy Rogelio Segovia y nos escuchamos la siguiente semana.